Estamos tratando el voto número 6. Alguien que por favor se ponga en pie y me diga el voto 6 al que me comprometí como miembro es este. Y lo puede decir. Un valiente, una valiente que pueda expresar a qué se comprometió. Se pone de pie y lo dice. Se pone de pie y dice, el voto es este. Gracias, mi hermana. No estamos realizando un estudio exhaustivo sobre los dones. Más bien, estamos analizando este voto número 6, mediante el cual nos comprometimos a apoyar con nuestros dones, tanto materiales como nuestros dones espirituales, para la extensión de la obra de Dios en este lugar, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, Iglesia Bautista Gracia Soberana. Nos ha dado para la edificación de su iglesia. El primer punto que vimos nosotros hace 8 días fue no ignorar acerca de los dones espirituales. No ignorar acerca de los dones espirituales. Alguien que me recuerde que hablamos en este punto, exactamente cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, versículo 1, habla de esa ignorancia. Alguien que me recuerde que tocamos en ese punto concretamente. Mi hermana. Gracias, mi hermana. Y la ignorancia acerca de estos dones espirituales ¿es nociva para la iglesia o no? Claro que sí, es perjudicial para la iglesia. Y para la persona, para el creyente, para el individuo, ¿es nocivo? También. ¿Por qué razón? ¿Alguien me explica la razón por la cual también para el creyente también le puede ser nocivo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí, Tati? Claro. Porque ese creyente, uno, no va a ser útil en la iglesia, y dos, porque la utilidad del creyente en medio de la iglesia va a generar en su corazón, en su alma, gozo en Cristo. Va a depender solamente de Cristo para el servicio en su iglesia y está haciendo el servicio que Dios lo llamó a hacer en la iglesia donde Dios lo puso. ¿Quiere gozo en Cristo? Sea útil en el don que Dios le dio. Miremos 1 Corintios 12, versículo 8. 1 Corintios 12, versículo 8, dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dicen los comentaristas bíblicos que este don pudo haber incluido la revelación del primer siglo, pero que hoy por hoy en nuestra iglesia es la habilidad de entender, de comprender, de hablar la verdad de Dios con un entendimiento claro de estos misterios que están en la palabra de Dios, y que estos misterios no pueden ser adquiridos fuera de la revelación de Dios. Este don de conocimiento se especializa en captar el significado de estas verdades bíblicas. Y más adelante habla, o atrás habla del don de la sabiduría.
que se concentra en la convicción que tiene esta persona en aplicarla, en hacer práctica estas verdades. Entonces, también hablamos que los dones espirituales son aquellos que sin lugar a la menor duda va a permanecer en el creyente, en el hermano, en la hermana, que lo anhela con fervor, que lo busca con diligencia. Y allí hablamos de que anhelemos con fervor el don del conocimiento. Llegamos a Cristo con muy poco conocimiento, sabiendo muy poco acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sabíamos cuando llegamos a Cristo es que éramos pecadores separados de Dios. Pero ahora que creyó y es salvo, debe esforzarse en comprender junto con los demás creyentes, junto con los santos, junto con la iglesia, cómo es el amor de Dios. Y hablamos un texto del apóstol Pablo, por conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede todo conocimiento. También hablamos que profundizáramos, creciéramos en este don de conocimiento en las doctrinas de la gracia. Allí hay mucha riqueza. Afirmarnos en la fe, como aquí también lo dijo el apóstol Pedro, que estemos siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo lo que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Crezcamos en esta gracia, crezcamos en este don de Dios, del conocimiento de la palabra. Si crecemos en el don del conocimiento de la palabra y nos enriquecemos allí, vamos a ser mucho más eficaces al momento de ejercer los otros dones que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Repito, si crecemos en el conocimiento de Dios, en esa gracia, vamos a ser mucho más eficaces al momento de ejercer los otros dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. A manera de ejemplo, si un hermano o una hermana tiene el don de la misericordia, el don del servicio, si abunda en el conocimiento de Dios, su servicio para la iglesia será mucho más eficaz. Y asimismo con todos los otros dones, con el don de la enseñanza, con el don de la exhortación, con el don del evangelismo, con la sabiduría o con los otros dones de servicio como lo hablamos, la misericordia, el servicio, la ayuda, la administración, la contribución. Todos los creyentes, todos podemos tener una variedad y diferentes dones, unas mezclas entre unos y otros. ¿Y por qué de esa manera? Porque Dios los dio conforme a su multiforme gracia para la edificación de la iglesia. Luego pasamos a un segundo punto. ¿Qué son los dones espirituales? Y allí miramos Efesios 4, versículos 7 y 8. Dice que el Señor ha dado dones a todos los hombres. Y la palabra griega traducida como dones es domata, que explicábamos allí, que esta palabra era una palabra común que puede tener amplia variedad de significados, muchos significados. Pero el contexto que revela el apóstol Pablo está refiriendo a las habilidades que Dios ha dado, estos dones espirituales, para la edificación de la iglesia y también para la evangelización de aquellos que están fuera. Miramos también 1 Corintios 12, del 1 al 7. Vimos cómo el apóstol Pablo utiliza 5 palabras griegas diferentes para referirse a estos dones. ¿Alguien recuerda la primera palabra de neumaticón? ¿A qué hacía referencia? Dones espirituales. Y hablábamos que viene del griego la palabra neuma, y neuma significa espíritu, y se usa con frecuencia para hablar del Espíritu Santo. Luego miramos carismatón.
¿Recuerdan de esa palabra, carismatón? Ok, sí. Significa dones, pero esta palabra viene de un término, caris, que es gracia. Todos los dones espirituales que tenemos aquí en nuestra iglesia son dones dados por la gracia de nuestro Dios. Y también miramos diaconión, que traducía ministerios, pero da a entender la idea de servicio a aquellos que cumplen esta función. Y luego miramos energematón, operaciones, la del versículo 6. La palabra que en nuestro castellano es energía, el poder de Dios. Cuando la iglesia ejercita los dones, Dios opera como Él quiere. Vamos ahora a nuestro tercer punto, el propósito de los dones. El propósito de los dones. Y voy a plantear un par de preguntas, que prácticamente es la misma pregunta, pero de otra manera. Y téngala en su mente. La pregunta es, ¿quiénes deben hacer la obra del ministerio? ¿Quiénes deben hacer la obra del ministerio? O planteada de otra manera, ¿quiénes deben ejercer el servicio espiritual? ¿Alguien se atreve a dar respuesta antes de explicar el punto? ¿Quiénes deben hacer la obra del ministerio? Todos. Vale. Listo, muy bien. Efesios 4:11 nos dice que Cristo, Él instaló su iglesia. Él estableció ciertos hombres en unas posiciones de liderazgo, las cuales están dotados de manera especial, hombres dotados de manera especial, pero estos hombres, escuchen esto que esto es importante, que nos va a ayudar a entender todo lo demás, estos hombres dotados, capacitados, puestos por Dios, capacitados de manera especial, fueron dotados para capacitar a otros. Estas posiciones incluyen a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Explicábamos que apóstoles y profetas tenían un rol fundacional. Ya hoy no existen. En Efesios 2:20 dice que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que indica que su labor pertenecía a la etapa inicial, a la iglesia primitiva. Ya no hay apóstoles en el sentido bíblico, ya no hay testigos oculares que hayan visto a Cristo resucitado, ni comisionado directamente por Él, ni profetas que digan, recibí una revelación especial para la iglesia. Pero hay roles que aún continúan. Hablábamos del evangelista. El evangelista, la persona capacitada, un hombre capacitado especialmente para predicar el evangelio y establecer iglesias. La persona que llega, abre un grupo de oración, empieza a abrir las escrituras, empieza a explicar, y empieza a llegar gente. Y después hay un buen número de gente y se conforma una iglesia. También están los pastores, quienes cuidan, alimentan y velan por el rebaño que Dios ha encargado. Y los maestros, hombres capacitados para explicar la palabra de Dios con claridad y con fidelidad. Pero la tarea de cada uno de estos hombres, la tarea de cada una de estas personas no es hacer todo, no es hacer todo en la iglesia, no, sino es capacitar a los santos para que sirvan en la obra del ministerio. El crecimiento del cuerpo lo da Cristo. Cristo hace que el cuerpo crezca. Cristo da los dones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero cada miembro debe operar según la función que debe ejercer en la iglesia. Miremos Efesios 4,
versículo 12 y 13. Alguien que lo lea, el que lo encuentre, por favor lo lea. Efesios capítulo 4, versículos 12. Adelante, mi hermano Johnny. Mi hermano, perdón. Efesios 4. Sí, señor. Gracias, mi hermano. Aquí, ¿qué estamos aprendiendo? El propósito de que Dios haya dado dones a la iglesia, esos dones hayan llegado aquí a nuestra iglesia, gracia soberana. Su propósito consiste en ayudar a otros creyentes para que otros creyentes crezcan espiritualmente. Y luego toda la iglesia crece espiritualmente. Y todos avanzamos en la dirección de Cristo, nuestro capitán, la cabeza de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, debemos cada vez más crecer en esa gracia. Pero dice el texto hasta un punto. Y está en el versículo 13 que acabo de leer mi hermano Giovanni. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha dado a cada creyente gracias, dones, para que contribuyamos en el crecimiento de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, para que ejerzamos esos dones y ayudemos. Ni usted ni yo podemos quedar apartados de este proceso. Usted, si es piedra viva, transformado por el Señor, por su poder de su palabra, su espíritu, usted tiene una obligación y su obligación es ayudar para el crecimiento espiritual de su hermano y de su hermana. No está usted fuera de este proceso. Todos somos instrumentos del Espíritu Santo para ayudarnos unos a otros. Pero esta responsabilidad no recae solamente en los pastores o en los diáconos, sino que es cierto, el pastor, los diáconos tienen un don de liderazgo en la iglesia. Ellos lideran sobre la iglesia. Pero el papel del pastor y de estos hombres es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como lo leímos en el versículo 12. Y la palabra perfeccionar de este versículo en griego es katartismos. Katartismos. Es una palabra que apuntaba a describir una reparación de algo, especialmente de las redes de pesca. Lo que hacía era arreglarlas para que cuando lance la red pueda capturar muchos peces. Y también hace referencia cuando una persona tiene una extremidad dislocada y es puesta esa extremidad en el lugar adecuado. Muchos hemos escuchado cuando el hombro se sale y llega el fisiatra y lo cuadra y le ajusta el hombro para que pueda ejercer bien su movimiento. Entonces, estos pastores lo que hacen es corregir esas cosas deficientes, alinear a estos hermanos, enseñarles, instruirlos en nuestra verdad, entrenarlos, darle lo que necesita, la verdad bíblica, para que sean capacitados. Pero el pastor no hace toda la obra, él no hace toda la obra del ministerio. La iglesia, cada santo, cada santa elegida por el Señor, miembro de la iglesia, tiene una labor muy, muy, muy importante. Muchas veces
Yo sé que ustedes, si no han ido a un estadio, si en algún momento fueron o han visto algún deporte por televisión, podemos ver que muchos hinchas gritan y unos dicen, los que están adentro, patee el balón, como diciéndole el momento exacto cuando debe patear, porque ahí seguro va a ser gol. Otros dicen, no, le comenta al otro hincha, yo hubiese pateado hacia la derecha, o yo la hubiera picado, o yo hubiese hecho esto o aquello. Otros van al estadio indiferentes, completamente indiferentes. Solamente van porque a su esposo le gusta el fútbol. Entonces la esposa lo acompaña, pero a ella, gane o pierda, a ella le da exactamente igual. Hagan un gol o no hagan gol, ella se va igual. Otros critican al técnico, a quien da las órdenes, y lo critican severamente porque hizo o porque no hizo. Por todo lo critican. Estas personas que acabo de mencionar, estos espectadores, poco o nada ayudan al resultado del juego. Pero eso sí, dan opiniones fuertísimas. Y sus opiniones dicen, yo sí sé cómo se debería jugar. Eso está expresando con sus opiniones. No podemos ser nosotros personas que entienden la vida de la iglesia como si estuviese de espectadores en un partido. Los oficiales de la iglesia y los miembros debemos apuntar al crecimiento espiritual de nuestra iglesia. No podemos contentarnos o estar satisfechos con ver los oficiales sirviendo, ver al pastor, ver los diáconos, cómo se mueven y cómo trabajan. Y los demás miembros nos ponemos a hablar, animarlos, criticarlos, o simplemente vemos cómo hacen su tarea. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos deja claro que la vida en su iglesia no es para que sea usted ni yo un espectador. Llegar a mirar cómo otros trabajan. Usted y yo hemos recibido dones de parte del Señor para usarlos para el servicio de los demás. Todos debemos trabajar. El Padre ha querido que cada miembro tenga dones para el crecimiento del cuerpo, para que cada miembro pueda ser un servidor de tiempo completo, permanentemente sirviendo al Señor. Los miembros deben usar sus dones para esta hora de servicio. Claro, la diferencia entre la función de los líderes y la función de los miembros es distinta, ya lo acabamos de exponer. Pero muchos miembros asumen o creen que el pastor debe hacer todo. Entonces, si usted, querido hermano, invita a una persona y se sienta a su lado, y usted estaba esperando que hace mucho tiempo viniera, usted no puede pensar que voy a esperar que el pastor se desocupe para que él venga y lo evangelice.
¿Y entonces los demás miembros qué? ¿Los demás miembros no tienen conocimiento del Salvador? ¿No están vivos por la gracia de Dios? ¿No han crecido en el conocimiento de Cristo que pueda abordar a esa persona nueva y hablarle de Cristo y su obra perfecta? ¿O alguien que necesita una orientación y tal vez muy sencilla, pero la persona no sabe qué hacer? Usted no es un creyente que crece en la gracia y en el conocimiento de Dios para que usted le hable conforme a la verdad de Dios. Y así podemos dar muchos ejemplos. Dios no ha planeado que la iglesia funcione de esa manera. Que el pastor y los diáconos hagan toda la tarea. Así no es. Cada miembro del cuerpo, usted y yo, somos sacerdotes llamados a servir. Llamados a servir. Y nuestro servicio será eficaz si crecemos en la gracia de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento se exhorta a todos los creyentes a servir unos a otros, de manera que podamos edificar el cuerpo. Todos los cristianos deben hacer la obra del ministerio cada día. Cada día. Voy a seleccionar por el tiempo porque no quiero que se escape algunas partes. La palabra de Dios nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y estos que escuchaban, muchos eran traídos por cristianos. Cristianos que traían a sus amigos y familiares a que escucharan. Y el apóstol predicaba y muchos se convertían, eran transformados. Pero hacían estos cristianos la obra del ministerio. Hablaban. Dice el Señor, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son textos que usted ya conoce. Prediquen por todo lugar el Evangelio. Prediquen su nombre, el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice en Lucas 24:47. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Todos estos mandatos fueron dados a los apóstoles. Todos estos mandatos. Pero los apóstoles no llegaron aquí a Colombia a hablarnos de Cristo, del Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte? Para que el mandato que Cristo había dado se cumpliera, era necesario que los cristianos ejercieran su función sacerdotal. Era necesario que lo hicieran. Entonces, los cristianos se disciplinaron y fueron a lugares donde se desconocía el Evangelio. Y allí se hablaba de Cristo. Gracias, mi hermano. Allí se hablaba de Cristo. Entonces pensemos en nuestra responsabilidad personal. Dice Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios.
Ya muchos sabemos de este pasaje, lo conocemos muy bien. Pero pregunto yo lo siguiente, ¿quién conoce el pasaje que acabé de leer? Levante la mano que lo conozca. Muy bien. Pregunto lo siguiente, vuelvo a repetir el pasaje. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La pregunta es, ¿qué dice después? Así es. Entonces fuimos sacerdotes, hechos sacerdotes con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos quedemos en la primera parte del versículo. Somos sacerdotes, sí, somos sacerdotes. No, somos sacerdotes de Dios. Y vengo a ofrecer sacrificios a Dios en adoración. Apliquemos el versículo completo para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Solamente el pastor? ¿Solamente los diáconos? No. Todos los creyentes. Todos los creyentes. No podemos pensar que este servicio del sacerdocio solamente para ellos, es para todos los creyentes. Permítame una aplicación de lo que hemos hablado el domingo pasado y este domingo. Y con esto terminamos nuestras aplicaciones. Cada miembro de la iglesia debe preguntarse lo siguiente. ¿Usted cómo puede ser desafiado por parte de otro hermano creyente para que su servicio sea más eficaz? ¿Cómo usted puede ser desafiado por otro hermano? O tal vez ya ha sido desafiado. Acordémonos del don de la exhortación. Pero quiero aclarar algo del don de la exhortación. El don de la exhortación es la persona que tiene la capacidad de animar a otro para que siga a Cristo en su verdad. Y la persona se llena de gozo por esa exhortación y sirve a Cristo y da gracias por ese hermano que lo exhortó a perseverar y ahora goza más de la verdad de Dios. Pero el don de la exhortación también tiene la parte negativa. Hay veces exhortar por un pecado, exhortar por algo que debe corregir la persona, y con todo el amor y con toda la fraternidad, la persona le habla y le corrige allí. Pero no podemos decir que yo tengo el don de la exhortación, pero solamente el negativo. Solamente el negativo. Solamente puedo ver la falla del otro y decirle que está mal y que debe corregirla. No caigamos en eso. Roguemos al Señor que nos dé la gracia para que podamos exhortarnos y animarnos. Entonces, ¿cómo puedo ser desafiado por los demás miembros del cuerpo a seguir más a Cristo, a amarlo más? Y otra pregunta. ¿Quién de la iglesia puede beneficiarse de las habilidades que usted tiene, de los dones que usted tiene, de la gracia que Dios le dio a usted, de los recursos que Dios le dio a usted? Debemos preguntarnos estas cosas. Hay unos resultados de ejercer los dones. Y cuando la iglesia ejerce los dones de manera fiel, la iglesia va a tener unos cambios. Si cada miembro de nuestra iglesia identifica el don que Dios le dio y es fiel a ese don y crece en esa gracia,
la iglesia va a tener unos cambios. La iglesia será más unida, más afectuosa, porque los dones están operando de manera fiel al Señor. Las personas que no están involucradas en el ministerio encuentran muy fácil criticar. Pero cuando los miembros son fieles al don que Dios le dio y lo ejercen, empieza a crecer esta gracia en la iglesia, una iglesia más unida. Otra, la iglesia va a ser más madura. Vamos a madurar más, porque cada creyente está ejerciendo el don espiritual que le ha sido entregado de parte de Dios. Porque su meta es al varón perfecto, que lleguemos a ser conforme al varón perfecto, que la iglesia sea el cuerpo conforme al varón perfecto, a Cristo. Entonces la iglesia crece, es más madura y ya no es como un niño que es fluctuante. Ya la iglesia entiende, ya no es que llegue cualquier filosofía, cualquier doctrina falsa que entorpezca el caminar del creyente. Ese creyente está muy bien afianzado en la verdad de Dios. Y una nueva filosofía no le va a dañar su caminado con el Señor, su fidelidad con Cristo. Satanás si quiere borbandear la iglesia, si quiere dañarla. Pero debemos ejercer nuestros dones para hacernos más robustos y más fieles y fuertes. Y la última, la iglesia será más efectiva. Más efectiva. Cuando usted usa el don que Dios le dio y lo usa bien, haciendo lo que le toca hacer, conforme al funcionamiento que usted debe hacer en medio de la iglesia se va a edificar. Miremos Efesios 13, versículos 15 y 16. Efesios, ya le digo, Efesios 4. No, Efesios 4, versículos 13 al 16. Pero leamos solamente el 15 y 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros usamos nuestros dones espirituales, Cristo, el dueño de la iglesia, la cabeza del cuerpo, y estamos nosotros allí ajustados, unidos, funcionando como miembros, esto va a hacer que la iglesia crezca espiritualmente. Crezcamos para la gloria del Señor. Cuando los miembros cumplimos nuestras funciones, miembros que han sido equipados con dones cumplen su función, la efectividad de la iglesia avanzando para que el reino de Cristo avance y muchos más lleguen a sus pies, va a ser una realidad, porque es la manera como Cristo lo ha hecho. Ha dado dones a su iglesia, no se ha negado en darlos,
Tal vez hemos sido negligentes en ejercerlos, pero hagamos nuestra parte, edifiquemos el cuerpo. No desperdiciemos los dones. No desperdicie lo que Dios le ha dado. Póngalo al servicio y verá que allí hallará su gozo. Si usted se ubica en la iglesia, en el lugar donde Dios quiere que esté, usted va a hacer su función con todo el gozo, con toda la alegría, y usted va a disfrutar ejercer sus dones en la iglesia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a tu iglesia. Ayúdanos a no ignorar los dones que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en crecer en la gracia del conocimiento de Dios. Ayúdanos, Señor, a ejercer estos dones para la edificación. Permítenos, Señor, estar claros con nuestros pensamientos, anhelantes de que el reino de Cristo crezca. Ayúdanos, por favor. Concédenos, Señor, un corazón dispuesto, anhelante, ferviente, Señor, por ver la obra de Cristo en nuestros hermanos, por ver cómo Cristo se forma en el carácter de nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te damos a ti la gloria, Padre. Te pedimos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén.